Noches, queridos estudiantes. Estamos aquí presentes con tu Kimi Profe para compartir el solucionario del examen de admisión UNI 2023-1. Entonces, ni más ni más, vamos a las preguntas que se han tomado en el último examen de admisión. Veamos aquí, con tu Kimi Profe para el día de hoy. A ver, pregunta número 21 dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? Entonces nos dice, el radio iónico siempre es menor que el radio del átomo original. Todas las afinidades electrónicas son exotérmicas y llevan signo negativo. La energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo de un compuesto sólido y convertirlo en un catión. El radio catiónico siempre es menor que el radio del átomo original. La electronegatividad es la energía que se debe aplicar a un átomo para atraer a un electrón a sí mismo. Entonces, todas estas proposiciones nos llevan indudablemente a trabajar nuestro tema, que es, a ver, veamos, propiedades periódicas. Veamos entonces para la primera proposición A. Entonces, cuando hablamos de un mismo elemento químico y mencionamos su radio iónico, debemos entender que cuando el átomo neutro gana electrones, la zona extranuclear, entonces, adopta un mayor volumen. Al ingresar un electrón en el último nivel, esto hace que los electrones circundantes estén más alejados uno del otro. Consecuentemente, hay una expansión en su volumen. El tamaño del anión es mayor que el átomo neutro. Pero si ese átomo neutro pierde electrones, resulta que los electrones van a estar más juntos unos que en el otro, más fuertemente atraídos por el núcleo, de tal manera que el tamaño se hace menor, se compacta el tamaño del átomo. Entonces, ahí en ese caso, el catión tiene menor tamaño que el átomo neutro y este a su vez que el del anión respectivo. Por lo tanto, la alternativa sería en este caso incorrecta. Veamos, dice, todas las afinidades electrónicas son exotérmicas y llevan signo negativo. En ese punto, recordamos la definición. Cuando hablamos de afinidad electrónica, de manera general nos referimos a un proceso exotérmico, en el cual un átomo en fase gaseosa busca ganar un electrón en su último nivel y convertirse en anión. Pero, indudablemente, hay excepciones en la afinidad electrónica para los casos del grupo 2A, el grupo 8A, un anión. Entonces, en este caso, cuando hablamos del grupo 2A, del grupo, en este caso 8A, o de un anión, nos referimos a que el proceso puede ser endotérmico, es decir, caracterizado por un signo positivo. Indudablemente aquí la B también sería incorrecta. Ahora mencionamos la alternativa C, la energía de ionización. Entonces, en este caso hablamos de una energía mínima que se debe suministrar a un átomo en fase gas para llevarlo, en este caso, a catión. Entonces, esa energía mínima debe vencer la fuerza de atracción del núcleo sobre el electrón que está en su último nivel y de esta manera al perderse se convierte en catión. Entonces, ahí sería incorrecto también, hace mención de un átomo de un compuesto sólido. Electronegatividad nos habla de la fuerza relativa de atracción cuando tenemos dos átomos unidos entre sí sobre los electrones de enlace. El núcleo de un átomo sobre electrones de enlace para buscar atraerlos hacia sí. Entonces, no es la energía que se debe aplicar, por lo tanto sería incorrecto. Lo que pudiéramos valorar como correctas es la alternativa D, donde dice el radio catiónico siempre es menor que el radio del átomo original. El radio del átomo original. Esa alternativa es correcta. Entonces marcamos alternativa D, campeón. Alternativa D. Y siempre aquí con tu Kimi Profe. Veamos pregunta número 22. Nos habla unas etapas de conversión de amoníaco a ácido nítrico, consiste en la conversión de NH3 a NO. Doblemente acá, al momento de mencionar una reacción química y hacer también tomar como datos, si se hace reaccionar 1,8 mol de amoníaco con 2 moles de oxígeno, estamos trabajando el capítulo de estequiometría. Pide calcule la masa en gramos del agua que se forma. Entonces, recordar que aquí debemos tener en cuenta la ecuación balanceada, la cual nos dan aquí en pantalla. Nos dice, al hacer reaccionar amoníaco con oxígeno, estamos buscando el reactivo limitante, dado que tenemos datos de dos sustancias reaccionantes. Entonces, para eso debemos trabajar adecuadamente. Primero, los datos que se brindan y luego la relación estequiométrica, donde al dividirlo tendremos un factor y
Aquel que nos salga el menor comprobará quién es el reactivo limitante y el otro será indudablemente el reactivo en exceso. Entonces tenemos los datos en moles y la relación estequiométrica es 4 a 5 moles. Al dividirlo tenemos la relación 0,45 para el amoníaco y 0,4 para el oxígeno. Indudablemente la menor relación corresponde al reactivo limitante. En este caso sería el oxígeno. Oxígeno el reactivo limitante. Y el amoníaco el reactivo en exceso. Recuérdate que los cálculos están relacionados con el reactivo limitante. Entonces, en base a él, hallo la cantidad que me están pidiendo de producto, que sería el agua. Entonces, vamos a ello. Cálculos con el reactivo limitante oxígeno. Por 5 moles de oxígeno, en este caso, a ver, obtenemos 6 moles de agua, que representa 108 gramos. 2 moles de oxígeno, que es el dato, ¿cuánto será la masa de agua que obtendré? 43,2 gramos. Esa indudablemente, campeón, es tu respuesta, relacionando el reactivo limitante de oxígeno con la cantidad de producto que es el agua. Entonces la respuesta sale D, campeón. Entonces seguimos avanzando en el solucionario de examen de admisión con tu Kimi Profe. A ver, mira, campeón, dice, respecto al siguiente compuesto, bromo 2O, marque la afirmación verdadera. Cuando nos dan con respecto a un compuesto y nos piden, por ejemplo, nombre, número de oxidación, estás trabajando tú el capítulo de nomenclatura inorgánica. Entonces recuerda, campeón, lo primero que debemos hacer es hallar el estado de oxidación. Hallando el estado de oxidación puedo tener los nombres que voy a poner y también responder adecuadamente las alternativas que está planteando acá la pregunta número 23, campeón. Entonces, mira, vamos a aplicar que la sumatoria estado de oxidación es igual a 0, donde el oxígeno lleva estado de oxidación menos 2 y hallaremos el del bromo. Aplicando que la sumatoria es igual a 0, el estado de oxidación del bromo resulta más 1. ¿Cómo? El bromo es un no metal. Al acompañar al oxígeno tenemos un óxido ácido. Ahora, también recordamos los estados de oxidación del bromo. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Está trabajando con más 1. Entonces, en la nomenclatura clásica, será anhídrido hipobromoso. Recuérdate que el mínimo de 4 es hipooso. Prefijo y sufijo. Ahora, nomenclatura stock. Óxido de el elemento, en este caso el bromo, y entre paréntesis, el número romano 1, indicando el estado de oxidación. En la nomenclatura sistemática, trabajamos con lo que es un átomo de oxígeno, sería monóxido de dibromo. Monóxido de dibromo. Sería entonces el nombre yupa para este compuesto. Entonces la clave sería en este caso la C. El nombre es monóxido de dibromo. Muy bien, campeón. Entonces vamos avanzando con la resolución. Pregunta número 23, resuelta con tu Kimi Profe. 24. Un elemento común en la corteza terrestre tiene los siguientes números cuánticos. Para su último electrón, calcule a qué periodo y grupo pertenece el elemento. Entonces nos están haciendo alusión al tema de tabla periódica, mi estimado. Entonces no te olvides, en base a los números cuánticos de la data, puedo reconstruir la configuración electrónica. Entonces, mira, en base a los números cuánticos para el último electrón. A ver, campeón. N es 4, te indica que está en el cuarto nivel. L igual a 0 indica que ese es su nivel sharp. ML igual a 0 indica que tienes un solo orbital. Y el MS igual a menos un medio indica que el spin es horario. Es decir, voy a representar al electrón con la flechita hacia abajo, indicando el sentido de rotación sobre su propio eje igual a la manecilla del reloj, spin horario. De acuerdo al principio Bau y la regla de Hunt, acomodamos los electrones para su nivel S y en el único orbital de esta manera. Hay dos electrones porque el último electrón representa con spin horario. Entonces el anterior tiene que estar con spin antihorario. Resultado concreto. En el subnivel 4S tengo dos electrones. La configuración sería completa de esta manera. Argón 18, 4S2. Allí, el último nivel, que es el 4, representa el periodo 4. Y como tiene dos electrones de valencia, dos electrones en el último nivel, representa al grupo 2A o el grupo 2 de acuerdo a Yupa. Entonces, la clave sería aquí
4 y 2, el grupo IUPAC. Entonces la respuesta es clave A, 4 y 2, respectivamente. Entonces, ojo, no te olvides que para este problema, en base a los números cuánticos, voy descifrando la configuración electrónica terminal. Y en base a ello, luego tengo el periodo y el grupo. El periodo y el grupo, respectivamente, campeón. Aquí tú con tu Kimi Profe para el solucionario Uniquímica 2023-1. Ahora, veamos lo siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? Dice el Ba flúor 2 presenta dos enlaces covalentes, la fórmula de hidróxido de aluminio, un óxido básico se forma por, el CO2 presenta condensados iónicos y el cloruro de calcio es una sal ternaria. Entonces, acá hay una combinación de lo que es nomenclatura inorgánica y lo que es, en este caso, enlace químico. Por ejemplo, el fluoruro de bario es un compuesto iónico porque contiene un metal y un no metal, como es el bario y el flúor. Entonces, el enlace que presenta es iónico. Siguiente, el hidróxido de aluminio es el nombre en nomenclatura Stock. Hace referencia que el aluminio tiene un solo estado de oxidación, no coloco el número romano, el cual para el aluminio le corresponde estado de oxidación más 3. Entonces, en consecuencia, su índice LOH representa el valor numérico del estado de oxidación del aluminio, es decir, 3. En la parte C, el óxido básico está formado por la combinación de un metal y el oxígeno. El CO2, cuando hacemos la reestructura del dióxido de carbono, recordamos acá que el carbono tiene 4 electrones de valencia. 1, 2, 3 y 4. Ahí están sus 4 electrones de valencia del carbono. Ese carbono se relaciona con el oxígeno, complementando para alcanzar el octeto. Como el oxígeno tiene 6 electrones, le faltan 2, se complementa con otros 2 del carbono y formaría 2 pares enlazantes, que a cada carbono representan en sí 2 enlaces covalentes dobles. Entonces, no hay 4 enlaces iónicos. Y finalmente, el cloruro de calcio. Menciona 2 elementos, calcio y cloro. Por lo tanto, ese compuesto, es decir, esa sal sería binaria, no ternaria. Entonces, siendo así, la alternativa correcta es la B. La alternativa correcta es la B. 26. Dice, el fongeno es un compuesto muy utilizado en la fabricación de plásticos y de pesticidas. Este compuesto se puede sintetizar según la siguiente reacción. Nos mencionan una reacción reversible, donde hay una doble flechita indicando la reacción directa e inversa. Y nos dan las concentraciones en el equilibrio y nos piden, calcule usted el valor de la constante del equilibrio. Entonces, acá nos lleva al tema que es equilibrio químico. Tener presente. En el equilibrio, en base a la ecuación balanceada, determinamos la constante K sub C. Es la concentración molar del fosgeno, que es CO cloro 2, en el numerador, entre la concentración del monóxido CO y la concentración del cloro. Acá está sobreentendido que los coeficientes son 1, 1, 1 y van a representar los exponentes en esta ecuación para el valor de K sub C. Reemplazando los valores simplemente 0,075 molar, 0,025 y 0,05, nos va a salir un valor de K sub C igual a 60. Entonces la respuesta aquí sería clave de el valor de 60. Muy bien, estamos avanzando aquí con el tema de equilibrio químico a continuación. Veamos qué nos dice la pregunta número 27. Indique usted cuál es la fórmula química del compuesto formado por la unión electrostática de los iones aluminio y sulfuro. Muy bien. Entonces, en los iones que tenemos acá, aluminio y sulfuro, vamos a formar el sulfuro de aluminio. Podemos trabajarlo bajo la temática de nomenclatura inorgánica, formación de sales, o también considerando lo que es el enlace iónico, dado que tenemos un catión y un anión. Recordamos, en la formación de una sal, a partir de unión por fuerza electrostática, es decir, entre catión y anión, se intercambian los coeficientes, perdón,
los exponentes que representan las cargas o los estados de oxidación para formar los subíndices respectivos. Analizamos la formación de la sal y consideramos que los subíndices van a ser 2 y 3 respectivamente, siendo entonces la fórmula de la sal aluminio subíndice 2, azufre subíndice 3. Con esto la respuesta sería clave D, mis estimados, clave D. Nomenclatura inorgánica y también consideramos enlace iónico aquí. Fuerza por atracción electrostática. A ver, 28 dice, termine el conjugado de Bronsted-Lowry de las siguientes bases y preséntelos en el orden respectivo. Aquí nos están hablando de la teoría ácido-base de Bronsted-Lowry, en el cual dice claramente, una base es aquella que acepta un protón y se convierte en su ácido conjugado. Recordamos ello, bases aceptan el protón. Entonces, cada una de esas bases que están mencionando en la alternativa 1, 2 y 3, se le va a agregar un protón, es decir, un ion hidrógeno, y se va a transformar en el ácido conjugado respectivo. Por ejemplo, la primera, NH2 con signo negativo, le agrego un protón y se convierte en amoníaco. El ion cianuro, le agrego el protón y se convierte en cianuro de hidrógeno. El amoníaco, le agrego un protón y se convierte en ion amonio. Entonces, la alternativa que resume los conjugados que se han obtenido a partir de las bases dadas vendría a ser la alternativa A, en la cual se muestra el amoníaco, el cianuro de hidrógeno y el ion amonio como respuesta indudablemente para este ejercicio, que es el ejercicio número 28. Clave A de alumno aplicado. 29 dice para el siguiente hidrocarburo. Entonces, aquí nos hace mención justamente de una estructura. No dice, indique el nombre yupa correcto. ¿Qué es lo que debemos hacer acá? Muy bien. Acá vemos una presencia de un enlace. Analizando la estructura hay un enlace doble. Entonces, ¿qué nos dice la lectura correcta para un hidrocarburo? Cuando existe insaturaciones, se debe comenzar a numerar la cadena por el extremo más cercano a este. Pues indudablemente donde está el enlace doble, por ahí empezaremos la numeración por ese extremo y buscamos la que tenga más carbonos y más ramificaciones. Siendo la alternativa correcta en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. La numeración correcta. Luego, reconocemos las ramificaciones presentes. Ahí tenemos en la posición 2 un isopropil, en la posición 3 un etil, en la posición 4 también un etil y en la posición 5 un metil. Resumidas cuentas, orden alfabético. Etil en posición 3, 4, dos veces dietil. Isopropil en la posición 2 y luego un metil en la posición 5. Finalizando con una raíz de 6 carbonos y un enlace doble en la posición 1. Sería 5 metil 1 hexeno. Siendo con esto, alternativa correcta la B. 3,4 dietil, 5 isopropil o no. A ver, ahí tenemos 2 isopropil, 5 metil, 1 hexeno. Alternativa correcta vendría a ser la B. Muy bien. No te olvides, campeón. Cuando existe una estructura en la cual hay insaturación de enlace doble o triple, se busca comenzar a numerar por el extremo más cercano a dichas insaturaciones. Una vez que tenemos la numeración, reconocemos los sustituyentes o ramificaciones y nombramos de acuerdo al orden alfabético, en este caso primero etil, luego isopropil y finalmente metil, con su posición respectiva, y no te olvides mencionar el enlace doble en la posición 1 para la cadena de 6 carbonos, terminando en eno. Pregunta número 30, campeón. Llegamos aquí. Dice, tienes una solución de cloruro de sodio en agua al 11,7%. Con una densidad de solución 1,15 gramos por mililitro, nos pide la concentración en mol por litro. Esa concentración en mol por litro hace alusión a lo que es la molaridad. Entonces, vamos a recordar ello. En soluciones, ¿cómo hallamos la molaridad? Cuando tenemos porcentaje en masa y densidad de la solución, mediante esta manera. Molaridad, 10 veces densidad de la solución en gramos por mililitro por el porcentaje en masa del soluto dividido entre la masa molar del soluto. Entonces reemplazamos los valores 10 por 1,15 por 11,7 y la masa molar del soluto suma el sodio y el cloro, es decir, 58,5. Al dividirlo nos resulta 2,30 molar, o sea,
2,30 moles por litro. Entonces, de esta manera, la alternativa vendría a ser la D. Alternativa vendría a ser la D. Muy bien, campeón, estamos avanzando con tu Profe en el solucionario de química en el examen de admisión UNI 2023-1. Seguimos adelante, campeón. 31. Mira, acá precisamente dice, el enlace iónico se presenta entre iones de carga opuesta, que se han formado debido a una transferencia de electrones. Al respecto, indique la secuencia correcta para determinar si la proporción es verdadera o falsa. Entonces vamos a lo que es el enlace iónico. Recordamos, se forma generalmente entre un catión que proviene de un metal, el cual tiene baja energía de ionización. Este metal, como tiene baja energía de ionización, se oxida, pierde electrones, los gana el no metal, tiene alta afinidad electrónica, el cual se reduce y forma un anión. Entonces la 1 sería incorrecto, pero dice el no metal, baja afinidad electrónica y el metal, alta energía de ionización. Incorrecto. Falso. Dice 2. Por lo general se forma entre un metal que puede ser alcalino o alcalino térreo, grupo 1A o 2A, es decir, 1 y 2 según Yupac, con un elemento no metálico, el grupo 6A, es decir, un halógeno, perdón, un anfígeno o un halógeno del grupo 7A, 16 o 17 de la tabla periódica, la cual es verdadera. 3. La transferencia de electrones. El que pierde electrones y se oxida es el metal y los va a ganar el no metal al reducirse. Es decir, la transferencia va del metal al no metal. La alternativa 3 sería falsa. Clave A de alumno astuto. Pregunta 31, enlace iónico, clave A de alumno astuto. 32. Dice, en un recipiente de 4 litros a 700 grados Celsius se coloca una mol de agua y una mol de monóxido de carbono. El 48% de agua reacciona con el monóxido según la reacción. Entonces lo que hacemos es trabajar con respecto al agua, analizando el porcentaje, que es 48% de un mol, y sobre esa base tenemos la cantidad inicial para poder analizar el caso aquí respectivamente. ¿Ok? Entonces, la cantidad de agua que reacciona solamente es 0,48. Partimos de un mol, tanto del monóxido del agua y del dióxido de carbono y el hidrógeno como productos, se sobreentiende que es 0. La cantidad que reacciona del agua, al igual que la cantidad de reacción del monóxido, es la misma debido a que es proporcional a los coeficientes que son 1 a 1. Entonces, la cantidad que va a reaccionar el monóxido del agua es 0,48. Disminuye con signo negativo. Pero el dióxido de carbono y el hidrógeno, como son los productos, en su cantidad va a aumentar porque se van a ir formando con el paso del tiempo. Colocando esto correctamente, el cambio neto negativo para el reactante, como es monóxido de agua, y positivo para el caso del producto dióxido de carbono e hidrógeno, me llevan a las moles en el equilibrio. 0,52 para reactantes y 0,48 para productos. No olvides, campeón, que tenemos que dividir entre el volumen, que es 4 litros, para ir a las concentraciones molares y luego proceder al cálculo de la constante de equilibrio. Reemplazamos todo directamente y nos da 0,85, campeón, resultando la alternativa E como la clave para el desarrollo de tu ejercicio número 32. Tema de equilibrio químico, pregunta 32, clave E. Seguimos avanzando, campeón. Pregunta número 33. A ver, esta sí, campeón, dice, ¿cuál no corresponde a un cambio químico? Recordamos, la materia se halla en continuo cambio y transformación y pueden verificarse cambios de dos tipos, cambios físicos y cambios químicos. ¿Qué es lo que nos mencionan como un cambio químico? ¿Recuerdas de ver? Cambio fenómeno químico. Son cambios que implican modificación de la composición de las sustancias y de cual se forman nuevas. Palabras clave acá, corrosión, digestión, combustión, reacciones redox, fermentación. Estos son palabras claves para reconocer un fenómeno o cambio químico. Pero, en cambio, disolver, mezclar, triturar, moler, cambio de estado, hacen alusión a fenómenos o cambios físicos. Entonces, dice aquella que no corresponde a un cambio químico. Entonces, la primera, disolución es cambio físico. Fermentación de azúcar es cambio químico. Oxidación de un metal sería cambio químico. Digestión biológica sería cambio químico. Reacción redox, cambio químico, siendo así la alternativa la clave A.
A de alumno atento y aplicado. Pregunta 33 para ti, mi estimado campeón. A ver, pregunta 34 dice, el número de carbonos secundarios que existen en la molécula de 3,3 dietil, 5 isopropil, 4 metilnonano. En este ejemplo nos habla de hidrocarburos y el tipo de carbono secundario. ¿Cuántos habrá? Reconstruimos la estructura en base al nombre que se tiene. Entonces, una vez reconstruida la estructura que la puedes ver ahí en pantalla, trabajaríamos con la cantidad de carbonos secundarios, es decir, los que están unidos concretamente a dos carbonos. Entonces vamos analizando. Donde está CH2 se entiende que hay la unión a dos carbonos que están a los costados, a izquierda y derecha. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 los carbonos secundarios. Marcamos la alternativa E de manera correcta. E de esperanza, estudiante que se esfuerza. Muy bien. Y finalmente llegamos a la pregunta número 35. Dice, el acetileno es un gas inodoro incoloro usado para trabajos en soldadura. Determine la cantidad máxima de acetileno que se podrá obtener si se mezcla 50 gramos de carburo de calcio con agua. Asumir rendimiento del 100%. Entonces recuerden, en estequiometría, la masa máxima de producto que se llega a obtener es cuando se trabaja con un rendimiento al 100%, es decir, teórico. Trabajamos en base a la ecuación balanceada, 1, 2, 1, 1, balanceamos con los coeficientes que colocamos adecuadamente y luego establecemos la relación en base a la ley de Proust. Una mol de carburo de calcio representa 64 gramos. Una mol de acetileno, C2H2, representa 26 gramos. Si tú tienes 50 gramos de carburo, ¿cuánto es la masa de acetileno? Aplicamos la regla de Proust, multiplicando aquí en aspa, y vamos a obtener 50 por 26 sobre 64 nos da 20,3 gramos. Y sería la alternativa clave A. Clave A de alumno atento y aplicado. Trabajando aquí con tu Quimiprofe en el solucionario del examen de admisión. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí ha sido la colaboración de tu Quimiprofe para el solucionario. Entonces, nos vemos en la próxima oportunidad para seguir desarrollando nuestro curso, el curso de química, hacerlo de la forma más agradable posible. Con paciencia y buen humor, todo sale mejor. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.